Hola amigos empresarios de Casa de México en España. Mi nombre es Eduardo Pérez Noyola, soy director de Asuntos Empresariales y les saludo desde la sede de nuestro programa México Enlaza. Estamos realizando los preparativos ya para recibirlos próximamente y hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes una importante presentación sobre oportunidades de inversión que se abren en estos momentos, en estas circunstancias que nos encontramos hoy en España y en México. Voy a dejar a nuestros invitados para que comenten aspectos técnicos y prácticos. Por lo anterior, quiero presentarles a don Julio Rocaful y a Julio Mechaca de la firma GM Abogados y que son amigos también de Casa de México. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias a ti, a Elías Hermida, a Casa de México por la oportunidad. Vamos a iniciar la presentación, que son las oportunidades de inversión por la crisis del COVID, comprar alianzas con empresas y activos en situación concursal. Brevemente hacer una presentación muy breve de la firma. Nosotros somos una firma de abogados con más de 30 años de implantación en España. Estamos entre las 30 firmas más importantes del país. Y aparte de tener alianzas con otros países, en España nos encontramos en Madrid y Barcelona y somos la única firma española con una oficina en Francia, concretamente en París. A partir de aquí, indicar que la presentación está dirigida a ofrecer una pequeña información sobre las diferentes oportunidades de negocio, para indicar que a pesar de la pandemia y de la crisis del COVID-19, tenemos una oportunidad para seguir colaborando, para seguir desarrollando iniciativas que nos permitan colaborar con compañías españolas. Queremos explicar diversas maneras en que se puede seguir colaborando, cooperando y profundizando en la adquisición de nuevas unidades de negocio o en nuevos desarrollos de negocio, pero que además facilitarán, dada la crisis en la que nos encontramos, la continuidad de las compañías y sobre todo la salvaguarda de puestos de trabajo. En este sentido, pues vamos a comentar qué es una unidad económica, qué es una rama de actividad, qué operaciones de transmisión de unidades económicas se pueden hacer, qué transmisiones se puedan hacer en sede concursal, es decir, en situaciones de crisis concursal en donde las compañías han solicitado el beneficio del concurso de acreedores, qué aspectos prácticos cabría destacar y qué medidas procesales en materia concursal sería importante destacar, así como las restricciones a inversiones extranjeras a causa del COVID-19. En lo que respecta a las unidades de negocio, a la definición en sí, decir que no tenemos, en el ordenamiento jurídico español, no tenemos una definición de la misma, pero sí jurisprudencialmente se ha destacado que la unidad de negocio o la unidad productiva es una parte del patrimonio de una sociedad que funciona como un todo, con viabilidad funcional y con cierto grado de autonomía. Hay un concepto similar desde el punto de vista fiscal, pero es de alguna manera algo más restrictivo. En cuanto a la definición de unidad de negocio desde el punto de vista de la ley concursal, es un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, según se define el artículo 149 de la ley concursal. A partir de aquí, hay también dos definiciones o dos características de las unidades de negocio, la adquisición de las unidades de negocio que han venido dadas por la jurisprudencia. Una muy reciente de los tribunales de justicia de la Unión Europea del año 2018, en donde se establece que podría haber transmisión de unidades de negocio o de unidades productivas que no llevan aparejadas, que no llevan vinculadas trabajadores en las mismas. Esto se da sobre todo en empresas tecnológicas, en empresas de software, en empresas de plataforma web o móvil, gimnasios automatizados, empresas de apartamento turístico. En todo este tipo de negocios que habría la posibilidad de hacer una transmisión de los mismos en sede concursal sin necesidad
de llevarnos también los trabajadores de las mismas. En algunos casos porque ya han desaparecido y en otros casos porque no son necesarias. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, es necesario que cuando adquiramos una unidad productiva lo hagamos también adquiriendo el pasivo laboral de la compañía. No solamente de la unidad productiva que vamos a adquirir, sino del resto del pasivo laboral de la compañía. Entendiendo como pasivo laboral todas las obligaciones o todas las deudas con trabajadores y con la seguridad social. ¿De acuerdo? Pasando a definir las estructuras, las transmisiones de las empresas, en general, sin entrar ahora en sede concursal, tendríamos que una unidad de negocio se puede hacer a través de la compraventa de la unidad productiva, se puede adquirir a través de la compraventa de la unidad productiva, a través de la cesión global de activo y pasivo, que se dará fundamentalmente cuando lo que adquirimos no es una unidad de negocio, sino que es toda la empresa, o cuando se producen aportaciones de empresa a una NewCo más venta de acciones o participaciones. En cuanto a la transmisión concursal de unidades económicas, tenemos que explicar que, en primer lugar, por qué es tan relevante la adquisición de unidades de negocio en sede concursal, es decir, en compañías que han presentado el concurso de acreedores, lo que en otros países es conocido como la quiebra de la compañía. ¿Por qué es interesante? Bien, originariamente en el concurso de acreedores o en la quiebra de la compañía, lo más importante es la satisfacción en el pago a los acreedores de la misma. Esto es lo que tradicionalmente siempre ha sido el modelo que se ha seguido. ¿Qué es lo más importante en un concurso de acreedores? Bueno, pues en primer lugar, que la empresa pueda recuperar la actividad y que pueda continuar, y en segundo lugar, que se satisfaga el pago de la deuda de los acreedores. Sin embargo, sobre todo desde el año 2008, desde la anterior crisis, la práctica nos ha enseñado que vendiendo unidades de negocio en sede concursal se maximiza el valor de la masa activa, lo cual produce la continuidad de la compañía, la salvaguarda de puestos de trabajo y, a su vez, que al maximizar el valor de la masa se pueda pagar los créditos de los acreedores de una manera más sencilla. Entonces, por un lado, el adquirente adquiere algo que continúa, es decir, es una parte de la empresa que no va a morir, únicamente se queda con el pasivo laboral y además esto contribuye a la satisfacción de los créditos de los acreedores y no a la liquidación de la concursada o de la compañía quebrada, que es lo que en la mayoría de los casos sucedía. ¿Cuándo se realiza en sede concursal la adquisición de una unidad económica? Bueno, o de una unidad productiva. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, el concurso de acreedores está dividido en varias fases. La primera es la fase común, que es en donde se nombra el administrador concursal, los acreedores insinúan sus créditos, es decir, comunican cuál es el importe de la deuda que les debe la compañía concursada. Se hacen los informes provisionales, etcétera, etcétera, el inventario provisional, etcétera, etcétera. Luego tenemos la fase de convenio, si es que la hay, si es que se propone, y luego tenemos una tercera fase que es la fase de liquidación. Bueno, pues en todas estas fases, más en una previa que llamaremos pre-PAC, que es antes incluso de la fase común, podemos ofertar por una unidad productiva de la concursada. ¿Cuál es la finalidad que siempre se tiene que dar y que tanto los jueces como los administradores concursales van sobre todo a revisar? Pues el mantenimiento de la empresa, la obtención de valor para hacer frente a los acreedores y la adquisición de la empresa, de manera que la adquisición de la empresa sea con una empresa en funcionamiento y con la subrogación de la plantilla. Aquí en este punto tenemos que destacar que hasta ahora el ofertante de una unidad de negocio en sede concursal tenía que llevarse todo el pasivo laboral de la compañía, es decir, no solamente el del perímetro de la unidad productiva, sino que toda la deuda con el resto de los trabajadores de la compañía
también debería ser asumida por el adquirente. Y no solamente la deuda con trabajadores, sino la deuda con seguridad social de toda la compañía. Bien, con la nueva, con el nuevo texto refundido de la ley concursal, lo que antes estaba muy claro con la jurisprudencia y incluso con el anterior texto concursal, ahora ya no lo está, porque el nuevo texto refundido parece que introduce la posibilidad, y además de una manera muy clara, de que el ofertante única y exclusivamente se tiene que llevar el pasivo laboral de aquellos trabajadores que están incluidos en la unidad productiva y no del resto. Esto ya veremos a ver cómo evoluciona la jurisprudencia, cómo evolucionan los jueces de lo mercantil. Algunos ya se han manifestado en el sentido de que les parece bien que el que oferte por una unidad de negocio en sede concursal única y exclusivamente se tenga que llevar el pasivo laboral de los trabajadores que están incluidos en esa unidad de negocio y no del resto. Por lo tanto, la posibilidad si bien es cierto que el texto refundido no entrará en vigor hasta septiembre, la posibilidad de ofertarlo ya siguiendo esta nueva normativa está ahí y creo que la mayoría de los potenciales compradores de unidades de negocio en sede concursal lo van a hacer de esta forma. Y otra cosa es lo que luego los jueces de lo mercantil van a manifestar o cómo se van a pronunciar, pero la posibilidad de hacerlo ya sería bastante conveniente. Como digo, en estas diferentes fases se puede ya ofertar por la unidad de negocio. Cada una tiene unas particularidades diferentes. Realmente la fase común no es la más adecuada, pero también se puede hacer. La fase de convenio, que es en aquella en la que se proponen quitas, esperas y la transmisión de unidades productivas, se hace de manera absolutamente normal, requiere la aprobación de todos los acreedores, los representantes de los trabajadores también intervienen y dan su opinión, es decir, qué les parece esa oferta y si están o no están de acuerdo, es algo que el juez lo valora bastante. Y una característica importante es que el convenio que en la fase de convenio no se puede transmitir una o varias unidades de negocio de manera que la compañía, que la concursada quede absolutamente despatrimonializada o descapitalizada y no pueda pagar la deuda con el resto de los acreedores. Y en la otra fase, que es bastante común, es en la fase de liquidación, en donde no se requiere la aprobación de los acreedores, excepto los acreedores con privilegio especial, que son aquellos que tienen garantías reales, es decir, que su crédito está garantizado a través de, por ejemplo, de un inmueble o de una nave, pero no requiere la aprobación del resto de los acreedores. Y la transmisión en la forma propuesta por el administrador concursal en el plan de liquidación es aprobado por el juzgado. Es decir, el administrador debe incluir la propuesta de transmisión de la unidad de negocio en el plan de liquidación y este debe ser aprobado por el juzgado, por el juez en este caso. Por lo tanto, en el procedimiento de liquidación tendríamos que, en primer lugar, una vez que la fase de convenio o bien ha decaído porque nunca se ha propuesto ningún convenio o el convenio no se ha podido sacar adelante, se aperturaría la fase de liquidación por el juez. En esta fase de liquidación, el administrador concursal hace una propuesta de plan de liquidación y en esa propuesta de plan de liquidación, que puede ser o no modificado por el juez, en esa propuesta de plan de liquidación propone la subasta o la venta directa e incluso la venta de alguna unidad productiva según las ofertas recibidas o según lo manifestado por la concursada. La adjudicación, por lo tanto, se puede hacer en subasta o en venta directa por parte del liquidador de la compañía, que es el administrador concursal. Una vez que se abre la fase de liquidación, el administrador concursal pasará a ser liquidador concursal. Y finalmente tenemos la fase de prepack, que es una fase que se ha puesto bastante de moda y que sobre todo se ha venido utilizando desde los últimos años, los 5 o 6 últimos años, y que consiste en que una vez que entendemos que nos puede interesar una unidad productiva de una compañía que va a presentar concurso de acreedores, es ponernos de acuerdo con la concursada y presentar una solicitud de concurso de acreedores
con un plan de liquidación y con una oferta vinculante. Esto permite que se controle bastante mejor la compra de esa unidad productiva, de manera que no va a haber, porque no va a haber más ofertas, únicamente va a estar la nuestra. Y si todo va bien, en un plazo de 4, 5, 6 meses, podríamos adquirir la unidad productiva, la unidad de negocio de la concursada en pleno funcionamiento. Con los trabajadores, los trabajadores que tenga adscritos a esa unidad de negocio sin problema alguno. Por lo tanto, las características de este prepack sería que el juez, en su caso, la declaración de concurso junto a la apertura de la fase de liquidación, el juez aprueba la liquidación propuesta con o sin modificaciones de la misma forma que se ha producido que hemos comentado que se produce en la fase de liquidación normal, y se informa a la administración concursal nombrada y se otorga un plazo de alegaciones a los acreedores. Si el juez está de acuerdo, con esta modalidad de prepack podemos adquirir la unidad de negocio, o sea, digo, en un plazo de 4 o 5 meses aproximadamente. ¿Cuáles son por qué es interesante adquirir una unidad productiva, aparte de todo lo que hemos comentado? Pues los contratos se subrogan sin necesidad de consentimiento de la contraparte. Automáticamente todos los contratos que están vinculados a la unidad de negocio que adquirimos quedan automáticamente subrogados. El adquirente o el ofertante puede solicitar la resolución de determinados contratos no necesarios para el mantenimiento de la actividad. Se produce la subrogación automática también de los contratos administrativos. Y cuando la actividad vaya a continuar en el local o en la nave o en la fábrica de la unidad de negocio que vayamos a adquirir, siempre y cuando se sigan los criterios de solvencia y los criterios técnicos que la administración exige, se subrogarán todas las licencias administrativas. Y por último, una de las más importantes, el adquirente paga un precio por la unidad productiva a la deudora sin asunción de las deudas anteriores, a no ser que las aceptase en su oferta. Es decir, cuando hacemos una oferta para una unidad de negocio, como hemos dicho, única y exclusivamente nos llevamos el pasivo laboral. Podemos incluir o podemos estar de acuerdo con pagar otras deudas de esa unidad productiva, por ejemplo, de proveedores que sean necesarios para la continuidad de la actividad. Pero no estamos obligados a pagar ninguna otra deuda del concurso, ni deuda de créditos ordinarios, ni créditos contra la masa, ni siquiera créditos de la administración tributaria. Única y exclusivamente estamos obligados a pagar los créditos, el pasivo laboral de la compañía, es decir, deuda con trabajadores y deuda con seguridad social. ¿Por qué es importante adquirir una unidad productiva en sede concursal y no al margen del concurso? Pues por dos razones. Una es importante para el ofertante y otra es importante para la concursada. Para el ofertante es que si adquirimos una unidad de negocio al margen del concurso, es decir, hacemos una oferta por detrás al administrador de la concursada e intentamos llevarnos esa unidad de negocio con una serie de trabajadores, puede pasar que no solamente tengamos que responder de todo el pasivo de los trabajadores igualmente, sino que además podríamos tener que responder del pasivo que tenga relación con el resto de los acreedores y, por ejemplo, con la agencia tributaria. Es decir, la agencia tributaria podría iniciar un expediente de sucesión de empresas si lo hacemos al margen del concurso. En cambio, si lo hacemos en sede concursal, única y exclusivamente respondemos o única y exclusivamente nos tenemos que llevar el pasivo laboral de la unidad de negocio que nos llevamos. Ya veremos a ver si es de toda la compañía o de la unidad de negocio que nos llevamos, pero solamente de esa parte. Por eso es importante hacerlo dentro de la sede concursal. Y nada más, por mi parte, termino este bloque, termino la parte de la charla. Ahora doy paso a mi compañero Julio Menchaca, que tratará el resto de los temas indicados al principio. Muchas gracias. Gracias, Julio.
Y bueno, antes de comenzar yo mi parte, quisiera agradecer nuevamente a la Casa de México por la oportunidad de colaborar. Como siempre, han sido muy activos en cuanto a la vinculación cultural, económica y social entre México y en España, y a mí me hace especial ilusión participar porque soy un mexicano que vive en España desde hace ya unos cuantos años, y poder participar asesorando a empresarios, a emprendedores, a inversionistas acerca de de las posibilidades que tiene de hacer negocios y solidificar los lazos entre México y España. Entonces, muchísimas gracias. Como vemos, este tema es de especial relevancia para aquellos que están buscando oportunidades que se pueden dar con motivo, en especial por el COVID, que ha llevado a muchas empresas a estar en una situación de crisis, teniendo la posibilidad de rescatarlas, seguir con su actividad, pudiendo complementarlas, fortalecerlas y sacarlas de este momento que es tan complicado para muchos sectores, ¿no? Como Julio ya lo apuntó, para los inversionistas es de gran relevancia porque se pueden adquirir empresas que en otro escenario tendrían mucha rentabilidad, pero que por el momento están pasando por dificultades y se pueden adquirir con unas condiciones muy favorables, es decir, dejando atrás todo tipo de deudas que se tenían de toda índole, excepto, como ya lo dijo, el pasivo laboral, que por el momento en la legislación española, que es muy proteccionista del trabajador, bueno, se tendrán que asumir con los matices del texto refundido que acaba de salir hace unas cuantas semanas y que se tendrá que aclarar en lo sucesivo en los tribunales, pero que estamos muy seguros que no va a desincentivar este tipo de inversiones hacia la nueva adquisición de empresas, de activos y, por supuesto, de seguir colaborando entre México y España, que esta actividad económica continúe. Entonces, nosotros, bueno, a partir de ahora vamos un poco más práctico. Sabemos que el contenido de la presentación puede ser un poco denso porque es un tema de derecho, es un tema complicado, es diferente en algunos aspectos cómo funciona en México, pero hablaremos nosotros un poco de nuestra experiencia que tenemos con las adquisiciones que hemos ayudado a clientes de distintas nacionalidades para adquirir unidades de negocio o empresas. En primer término, tenemos a la relevancia del perímetro, es decir, toda una empresa entra en concurso y es importante definir qué unidades de negocio se quieren adquirir. Si hay cuestiones que se dejan fuera porque no tienen ningún tipo de interés económico o porque la empresa que la adquiere ya cuenta con ese tipo de activos o de contratos o de proveedores estratégicos, entonces se delimita un perímetro de la unidad productiva haciendo un cherry picking, decidiendo qué es lo que vamos a llevarnos con nosotros a esta nueva empresa. Entonces, hay dos enfoques prácticamente generalmente aceptados, que es el enfoque de adquisición abierta, que es todo el conjunto de activos y pasivos, sin delimitarse, sino es toda la unidad productiva se adquiere, y el enfoque de adquisición cerrada, que es delimitar precisamente lo que decía, qué activos, qué contratos, qué personal es el que me interesa llevarme de esa parte de la unidad productiva, haciendo especial exclusión a aquellas cosas que no me interesa adquirir. Esto, por supuesto, en un proceso competitivo se pondrá de relieve para ver cuál puede ser más atractiva de cara a la continuidad de la empresa. Otro punto que es muy importante es el de la due diligence o de la auditoría legal. Por supuesto, esto no es una venta como suele hacerse una compraventa de empresas normal porque estamos en una sede concursal. Entonces, no existirán las reps and warranties, que son las declaraciones y garantías para que el vendedor se haga cargo de aquellos vicios ocultos que puedan surgir, sino que realmente, como lo único que se asume son las deudas, el pasivo laboral, el carácter de la due diligence será muy limitado, y nosotros aquí lo que recomendamos es que, además de hacer una due diligence legal, se haga una due diligence comercial, que es sobre todo lo que importaría en ese aspecto.
para ver si la viabilidad de la unidad productiva tiene futuro. Aquí es importante el papel de la administración concursal en el sentido de poder negociar, poder tener acceso a la documentación, poder tener acceso a los números, a cómo se ha ido desarrollando. Regularmente las due diligence, con el fin de que no lleguen oportunistas que quieran nada más rescatar know-how de las empresas, se piden algún tipo de depósitos para poder tener acceso a la información, para que se vea que son ofertantes serios, que tienen solvencia económica, solvencia técnica, y ahí, bueno, es importante que la administración concursal normalmente hacen este tipo de controles para que no se pueda filtrar información que puede ser sensible para muchas industrias y para muchas empresas en específico. Como ya lo decíamos también, los pasivos laborales y seguridad social habrá que revisar con mucho detenimiento, porque es un pasivo que sí se asumirá, es un pasivo que de conformidad, al menos con la jurisprudencia que se tiene hasta el momento, se tiene que asumir. Entonces, como va muy relacionada con la deuda o con el precio por el que se va a adquirir la unidad productiva, es de gran relevancia estudiar cuánto exactamente se debe a los trabajadores, cuánto se debe exactamente a la seguridad social. Para luego no estar con sorpresas en el sentido de haber adquirido una unidad productiva, haber dicho que sí adquiríamos el pasivo laboral y luego que sea inasumible. También será de especial relevancia el estudiar los datos financieros y el plan de negocio para ver efectivamente si tiene viabilidad. Muchas veces sabemos que el papel lo aguanta todo y muchos planes de negocio pueden parecer espectaculares, por eso es muy importante ir bien asesorado con consultores de todo tipo, sobre todo consultores de negocio, de corporate finance, para ver si el plan de negocio que tenía la empresa se sostiene. Otro aspecto a considerar, y aquí lo manejamos como SPA o APA, que son prácticamente los contratos de compraventa, ya sea de acciones, de participaciones o de activos. Obviamente, al ser en un procedimiento en sede concursal en el que tiene sus especialidades, porque actuamos bajo el marco regulatorio de la ley concursal, bueno, tendrá algunas especialidades que serán diferentes a una adquisición normal. Normalmente, el contenido del contrato de compraventa será más limitado, porque la contraparte no serán los ex dueños de la empresa, sino será la administración concursal. Difiere el tema del pago del precio, porque por supuesto no se pueden poner cuestiones como earnouts a resultados, no se pueden hacer retenciones de precio, ya sea en escrows o avales, para solventar pasivos ocultos. Por supuesto que no se puede, porque eso es en perjuicio de los acreedores a los que la administración concursal, una vez vendida la unidad productiva, tendrá que seguir pagando. Tampoco, por ejemplo, las reps and warranties, que son aquellas declaraciones y garantías que hace el vendedor acerca del estado de la empresa, tampoco serán tan estrictas, porque por supuesto la administración concursal no se hará responsable de aquellos pasivos ocultos, y además con una cuestión de que en realidad es más difícil que haya pasivos que sí aparecen en una venta normal. Por ejemplo, en una venta normal nos podría preocupar que luego llegara Hacienda a pedirnos algunas cuestiones por ejercicios anteriores. En este caso no, porque todo ese tipo de deudas se quedan en el concurso y nosotros nos llevamos a la empresa prácticamente limpia. Y también solemos incluir algún tipo de cláusula de reserva de colaboración de la administración concursal, en el sentido de que, pues, como es el administrador de la empresa, en sustitución de los anteriores administradores de la unidad productiva, pues que ayude a esa transición, en el sentido de que una vez la adquirimos y la tenemos en nuestras manos, se puede hacer una entrega-recepción de todo el negocio. Otro aspecto práctico a considerar es el periodo de supervivencia del concurso. El concurso, que en otras jurisdicciones se conoce como la bancarrota o la quiebra,
suele ser muy duro para una empresa. Normalmente una empresa que sale en concurso, por supuesto, pierde reputación, pierde clientes, pierde scoring para acceder a créditos. Entonces es una parte de gran tensión. Puede perder contratos clave, puede perder trabajadores clave. Entonces en este ínterin en lo que se tiene el concurso y se adquiere la unidad productiva, es muy importante utilizar medidas como financiación puente para que puedan seguir teniendo tesorería las sociedades. Es importante también que se conozca quién es el comprador para que de cara al público se sepa que hay alguien detrás con un plan de negocio fuerte, que se tiene viabilidad, que se tiene un músculo financiero para sacar adelante la empresa. También recomendamos nosotros hacer arrendamientos de industria en lo que se autoriza la venta, porque esto nos permite tener el control de la empresa y saber cómo funciona, en lo que se transmite efectivamente la sociedad. Esto nos puede dar un conocimiento sin duda único acerca del funcionamiento de la empresa, y lo solemos hacer en algunos casos. Sobre los aspectos prácticos de la oferta, es muy importante saber que tanto en España como en México las cuestiones formales son de vital importancia. Es importante seguir al pie de la letra las especificidades del plan de liquidación que ha efectuado el administrador concursal, para no perder la oportunidad de adquirir una empresa importante o perder una buena oportunidad por una cuestión formal. Cuestiones a considerar también importantes son la valoración de la empresa. Por supuesto, una empresa en situación concursal no se podrá valorar igual que una empresa normal. Los ratios normales en compraventa de empresas, que serán los multiplicadores de EBITDA o los flujos de caja, por supuesto, en este momento, cuando están en crisis, no se podrán utilizar. Entonces, se tienen que utilizar criterios de liquidación, y sobre todo un criterio que es la unidad productiva como un todo tiene que valer más de lo que valdría la venta por partes. Entonces, no podemos ofrecer menos de lo que, por ejemplo, si tiene terrenos, si tiene naves industriales, si tiene inmuebles, no podría valer menos, en estricto sentido, no podría valer menos de lo que se obtendría de una venta individualizada por lotes. Esto también tiene sus particularidades, porque recordemos, como lo dijo Julio, que una de las partes más importantes de esto es la conservación de los puestos de trabajo. Se puede ofertar menos, pero asumiendo puestos de trabajo, que es una cuestión que, por supuesto, los tribunales toman mucho en cuenta a la hora de valorar las ofertas. Por eso aquí ponemos que dentro de los aspectos más relevantes, primeramente, por supuesto, es el precio y la forma de pago. Precio entendido se puede entender desde el cash, desde el efectivo que se va a pagar directamente, como hasta la asunción de las deudas, por supuesto también la asunción del pasivo laboral, que ya de por sí se tiene que desembolsar, pues tendrá la consideración de precio dentro de lo que se tenga que asumir. También se tendrán en cuenta, o en nuestra experiencia suelen tomarse en cuenta los juzgados y las administraciones concursales a la hora de decidir quién se queda con una unidad productiva, la asunción de deudas, si se dio financiación puente para que en este ínterin en el que no recibía crédito de los bancos normales, pues se le haya podido dar un poco de tesorería y músculo financiero. Eso también se toma mucho en cuenta. Se tomará en cuenta también cuántos contratos, cuántos puestos de trabajo se van a transmitir. Por supuesto, como una de las máximas de la venta de unidades productivas es el mantenimiento del empleo, entre más puestos de trabajo se salven, mejor. Es verdad que puede haber duplicidades, entonces, sobre todo en personal de estructura, que la empresa, cuando se adquiere una empresa del mismo sector, pues no se requerirá tener 2 directores financieros o 2 directores de operaciones.
bueno, es posible que ellos no nos interesen y se tengan que excluir del perímetro del picking que ya dijimos para elegirlo, pero entre más contratos laborales, los juzgados y las administraciones concursales lo ven con mejores ojos. También será importante estudiar qué tipo de contratos se van a asumir, no solo de los clientes, sino también de los proveedores. Por ejemplo, va a haber proveedores que probablemente no interesen porque nosotros ya los tenemos cubiertos, pero va a haber contratos que van a ser muy importantes mantenerlo, y muchas veces una unidad productiva no nada más se adquiere por los contratos que tiene. Entonces, será muy importante lo que dijimos sobre la due diligence, de estudiar qué contratos se tienen para elegir cuáles nos pueden ser útiles a la hora de adquirir la unidad productiva y cuáles dejar atrás. También se tomarán en cuenta los planes de viabilidad, por supuesto, que se tenga una propuesta seria, que se sostenga, que sea sostenida, y que no se corra el riesgo de que adquirir una unidad productiva para tener un concurso de nuevo un año después, porque esto en nada ayuda a la economía general ni a las finalidades del concurso, que es el mantenimiento de la continuidad de la empresa. También se tomará mucho en cuenta la solvencia técnica y económica del ofertante. Es verdad que normalmente este tipo de adquisiciones se hacen a través de un vehículo, se crea una sociedad, una NewCo, que es un cascarón vacío, que adquirirá una empresa. Eso suele ser digamos, la mecánica habitual. Pero detrás de esto hay socios, y ahí puede haber fondos de inversiones, puede haber empresas. Entonces, las credenciales que se tomen para llevar a cabo esta empresa, para que se vea que se tiene viabilidad en el proyecto, serán muy importantes, y regularmente es algo que toman mucho en cuenta los juzgados y las administraciones concursales para decidir a quién se le adjudica la unidad productiva. También es importante, si bien no es indispensable tener consenso de los trabajadores, es importante tener una opinión favorable. Y en nuestra experiencia, el hecho de llegar con la administración concursal y decir, me he sentado con el comité de empresa, con el sindicato, con los trabajadores en individual, y tengo un apoyo, siempre se toma muy bien para valorar las ofertas, sobre todo de cara a su mantenimiento y las condiciones. Entonces, ese tipo de negociaciones con los trabajadores serán también de vital importancia. Por otro lado, también muchas veces se incluye dentro de los planes de liquidación la posibilidad de conseguir derechos de preferencia o de tanteo a aquellos que hayan dado financiación puente para sobrevivir en estos momentos tan difíciles de crisis. Entonces, algunos administradores concursales suelen incluir que aquellos que hayan dado este tipo de financiación tendrán preferencia a la hora de ofertar. También aspectos prácticos en cuanto a escenarios en donde hay subastas. Pues normalmente se pondrá en los planes de liquidación un plazo y una mecánica para recibir las ofertas. Normalmente puede ser directamente en el juzgado o ante un notario, por ejemplo. Hay una apertura de plicas y normalmente se hace un corte con una selección de 2 o 3 finalistas, aunque en realidad hemos estado en procedimientos en donde han llegado a 5 o 6 finalistas, porque todas las ofertas son muy buenas y de precios muy parecidos. Normalmente se da la posibilidad de hacer subastillas o mejores de oferta, en el cual si las ofertas son muy parecidas, no es solo un one shot, que se le dice, no solo es una oportunidad, sino la posibilidad de mejorar ofertas, ya sea mediante precio, condiciones de pago, aumentar el número de trabajadores que se transfieren. Entonces, ese tipo de mejores de ofertas también son habituales. Después, esto lo estudiará el administrador concursal, verá cuál es la mejor y le propondrá al juzgado la adjudicación a uno solo de ellos. Es verdad que puede haber diferencias en el importe
pero si no son muy importantes, la administración concursal no las tomará en cuenta, las tendrá como empatadas, y los criterios de desventaja, de desempate, serán cuestiones como el plan de negocio, como los puestos asumidos, aunque es importante decir que el precio realmente es el aspecto más importante que se tome en cuenta, sobre todo porque con ese la administración concursal va a satisfacer los créditos de los acreedores que se quedan en el concurso. También de conformidad con la ley concursal vigente, tanto la de ahora como la del texto refundido que entrará en vigor a partir de septiembre, si entre dos ofertas no hay más de 15% de diferencia, se le puede adjudicar a la que haya ofrecido menor precio, pero si se recatan más puestos de trabajo. Pero ya les digo, en nuestra experiencia el precio será lo que primará, a menos de que una oferta sea abismal en cuanto al número de trabajadores que se asumen, pero en nuestra experiencia también es un poco el precio, la verdad es lo que manda en cuanto a las adjudicaciones de unidades productivas. Esto realmente es un poco, ya con esto ya cerraríamos la parte de la adquisición de unidades productivas, que como vimos es un buen planteamiento de oportunidades para inversores, para empresarios, que ya se dio en la crisis anterior de 2008 y todos estos años, pues se ha vuelto bastante técnico y especialista el tema. Creemos nosotros que con motivo del COVID esto resurgirá. De hecho, se han tomado unas medidas procesales a partir de varios reales decretos ley y mucha normativa que ha sido emitida durante estos días para paliar los efectos de la crisis. Entonces, dentro de estos son algunos que incluimos aquí, no me detendré en todos, pero mencionaré los más importantes, que son, por ejemplo, la habilitación del mes de agosto. Normalmente en España el mes de agosto es inhábil a efectos judiciales. Se habilitarán muchos días para que estos procedimientos, sobre todo concursales, se les pueda dar seguimiento, se puedan dar ventas de unidades productivas. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que se le dan de tramitación preferente en estos procedimientos es el que marcamos como actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o venta en globo de los activos. Entonces, este tipo de procedimientos serán prioritarios porque es de interés que las empresas no vayan a pique, que no vayan a terminar en un escenario de liquidación en donde los trabajadores se queden sin empleo y que no se pueda continuar con el tejido económico del país. Entonces, las medidas que se han tomado son con esa tendencia a favorecer que los procedimientos sean ágiles, que sean rápidos, que se pueda favorecer que las empresas subsistan y que el efecto económico de la crisis no lo sea tanto. No quiero ahondar más en esto para no ser tan denso. Solo quisiera hacer una especial mención a las restricciones de inversiones extranjeras a causa del COVID. Como es habitual, en estos momentos de crisis, pues puede dar pie a mucho oportunismo, ¿no? Entonces, la Comisión Europea hizo un llamado a todos los Estados miembros a que pusieran algunos tipos de restricciones para que, con motivo de la pandemia, no llegaran inversores a hacerse de las empresas españolas, sobre todo de las de mayor calado y en sectores estratégicos. Mismo proteccionismo que nosotros estamos habituados en México en cuestiones de seguridad nacional, de telecomunicaciones, áreas que son estratégicas para el país, por supuesto tendrán una regulación más estricta. Se ha establecido un mecanismo de control en dos vertientes: el ordinario, que tendrán 6 meses para resolver el Consejo de Ministros, pero hasta en tanto no se reglamente, hay un mecanismo transitorio, que es un mecanismo simplificado para aquellas inversiones que se tramitaron antes de la entrada del estado de alarma, que aquí fue en marzo de 2017, y para tener un control, y será simplificado en el sentido de que el plazo será menor y será de 30 días. En este sentido, se consideran inversiones extranjeros
a aquellos residentes fuera de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, entendiéndose a aquellos que son los titulares últimos. Por ejemplo, podemos tener vehículos, sociedades que estén constituidas en España, pero que su titular último, aquel que lo controla o que en última instancia tiene más del 25% del capital o de los derechos de voto, sea un no residente. Entonces, en ese momento se consideran como inversores extranjeros. Las inversiones extranjeras serán aquellas en las que un inversor extranjero pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de una sociedad española, que en el caso que nos ocupa ahora será lo habitual, porque será raro el caso en el que la unidad productiva pues englobe menos del 10% del tamaño total de la empresa. Y una operación societaria o acto jurídico en el cual el inversor extranjero sea parte del equipo directivo. Eso también se considera como inversión extranjera. Por supuesto, hay sectores que son muchísimo más cuidados que otros y que tendrán mayor proteccionismo por parte de estos mecanismos de control, que serán las infraestructuras críticas, las tecnologías críticas, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, tecnología aeroespacial, de defensa sobre todo, suministro de insumos fundamentales, en especial energía y materias primas, todo lo relacionado con la alimentación, pero en el sentido del suministro. Sectores con acceso a información sensible, sobre todo que se tengan bases de datos personales, que como ya lo sabemos, al menos en Europa está muy, muy regulado. Medios de comunicación y cualquier otro, que esta es la ventana que siempre se deja abierta en muchas jurisdicciones, que es aquellos que pueden afectar a la seguridad jurídica, el orden público o la salud pública, que regularmente todos los gobiernos esto lo reservan para limitarle la entrada al inversor extranjero. Como tengo ya poco tiempo, nada más hacer especial mención en que este mecanismo de control será muy importante pasarlo, porque las consecuencias del incumplimiento serán que las inversiones no van a tener validez ni efectos jurídicos y se pueden imponer multas hasta el tanto del contenido económico de la operación, que pueden llegar a ser pues de montos realmente altos. Entonces, tener cuidado en el sentido de qué empresa se tiene ubicada, qué empresa se quiere adquirir para ver qué mecanismo de control va a tener o a qué va a estar sujeto. Por mi parte, eso es todo. Les agradezco mucho su tiempo. Les agradecería mucho que si tienen cualquier tipo de preguntas nos las hagan. Elías creo que ahora nos leerá si hay algunas preguntas. Y nuevamente agradecerles a todo su tiempo. Nosotros somos AGM Abogados, estamos presentes tanto aquí en Barcelona como en Madrid, y también tenemos socios en México para todas las cuestiones, asesoría y dudas que puedan tener. También aquí dejamos nuestros correos electrónicos y a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Voy a leer la primera pregunta. Dice, hola, gracias por la ponencia. Una duda, ¿quién define o diseña la unidad productiva? Depende del momento, pero regularmente el diseño de la unidad productiva será del adquirente, sobre todo en los prepacks que ya explicaba Julio, que son los que están más de moda, en los que se puede hacer un picking. Lo importante aquí es el ofertante, que es el que defina qué perímetro será, qué contrato se quiere llevar, qué activos se quiere llevar, qué trabajadores quiere para integrar la nueva unidad productiva, y ellos serán los que definan, sin perjuicio de que pueda ser que la administración concursal en el plan de liquidación haya definido algún otro, pero esta será la mecánica habitual. Bien, la siguiente pregunta es, desde que se hace la oferta, ¿en qué plazo se puede completar la venta de la unidad productiva? Gracias.
Bueno, Julio ya lo comentó al principio, lo repito, puede ser unos cuantos meses, a veces 4 o 5. Nosotros hemos tenido experiencias cuando se tiene un prepack, es decir, cuando se presenta el concurso con un plan de liquidación anticipado y con una oferta vinculante, digamos que se va directamente a la liquidación, es un procedimiento abreviado y nosotros lo hemos logrado hacer en 8 semanas. Una empresa grande con 400 trabajadores y ahora tendremos que verlo con cómo funcionará con estas medidas procesales que se han tomado, que vienen encaminadas precisamente a darles preferencia a este tipo de cuestiones. Gracias. La siguiente es, en el proceso de adjudicación, ¿se tiene conocimiento de las otras ofertas? El procedimiento normal es el de la apertura de plicas. Normalmente son eventos públicos para cuestiones de transparencia en el cual se hace una apertura pública de los sobres y hasta ese momento se tiene conocimiento de las ofertas. Muy difícilmente un administrador concursal recibirá una oferta y nosotros como competidor podamos tener acceso a la misma. Entonces normalmente son mecanismos muy cuidados por la administración concursal por temas de responsabilidad. Entonces, hasta en tanto no haya esta apertura de plicas, ya sea notarial o judicialmente, no podremos saber el contenido de las otras ofertas. La siguiente pregunta dice, hola, ¿se puede ofertar de la mano de los directivos de la empresa? En este punto, si te parece, Julio, contesto yo muy rápidamente. ¿Se puede ofertar de mano de los directivos o de los administradores de la empresa? El problema es que si lo hacemos así, tendremos que asumir el resto de créditos de la compañía. Hay de hecho se hace así en muchos casos, con empresas de la competencia, los propios directivos o administradores de la concursada se ponen de acuerdo para seguir colaborando con la ofertante, con la adquirente, en función de beneficios futuros o en función de objetivos de facturación, etcétera, etcétera. Pero si se hace de manera, digamos, oficial, de la mano de los administradores y directivos, el problema es que puede acarrear que tengamos que cargar con todos los créditos de la compañía. Es decir, tenemos que asumir todo el pasivo de la compañía, no solamente el laboral. Perfecto. Y la que sigue es una pregunta, dice muy interesante, vais a dejar disponible la presentación. La grabación del video la vamos a subir a nuestras redes, así es que estén muy pendientes de seguirnos en todas nuestras redes, porque ahí lo vamos a poner. La siguiente pregunta dice, ¿en qué sectores se prevén más procedimientos de este tipo? Muchas gracias. No sé si sí, se me escucha. Bueno, los sectores más afectados, al menos en España, serán, por lo que hemos visto gracias a los medios, son los de turismo. España es eminentemente un país con mucho turismo y el sector está siendo muy afectado. También el sector de la construcción, algunas clínicas médicas también han sido afectados. El sector textil, que ya venía un poco tocado también, está siendo sujeto de este tipo está viendo los efectos de la crisis, de la pandemia. Entonces, a priori son estos. Julio, no sé si me deje algún otro sector que hemos visto principalmente afectado. Creo en general todo el sector, todo lo que tenga que ver con el ocio, es decir, el sector de restauración, que hoy día ya, sobre todo en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, hay muchos fondos de inversión y mucho inversionista metido en todas estas redes, pero que van a estar muy tocadas. El sector hotelero y el sector lujo también. Estos serán los principales sectores y sobre todo el sector automoción, que ya veremos a ver qué pasa con él. Perfecto, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Así es, vamos a la última pregunta. Dice, ¿cómo logramos que las empresas
que se encuentran en esta situación concursal nos compartan más detalles de estas oportunidades. ¿Ustedes tienen herramientas en este sentido? Bueno, a ver, nosotros nosotros no somos brokers, pero sí normalmente las empresas, digamos, en el mundillo del distress M&A, tenemos conocimiento de oportunidades de unidades productivas en venta, nuestros mismos clientes o algunos asesores de corporate finance que están dedicados a este tipo de distress M&A, que es empresas en crisis, nos lo suelen compartir. Entonces, en general, logramos tener conocimiento de unidades productivas. Ahora, para tener acceso a la información, hay veces que la empresa directamente busca a los inversores, ya sea un competidor o un fondo de inversión, y que son a veces los que nos traen el tema. Y depende, dependerá del momento en el que queramos acceder a la información. Si es antes del concurso, por supuesto, se lo tendremos que pedir a la empresa. Si se está asesorando por unos consultores, normalmente ellos tendrán el teaser de venta, tendrán toda la información, el perfil ciego. Y si está dentro del procedimiento concursal, el acceso a la información tendrá que ser por medio de la administración concursal, que normalmente pone algunos requisitos, como ya les decía, algunos depósitos monetarios para poder tener acceso a la información y que se vea que es interés real y que no solo se quiere acceder a información sensible. Eso es lo más habitual. Bien, esa fue la última pregunta que recibimos el día de hoy. Perfecto, pues nada más que agradecer a todos, esperando que se encuentren muy bien de salud, y por supuesto agradecer a la Casa de México, Eduardo, Elías, Enen, muchísimas gracias por su tiempo y por permitirnos este espacio un rato para poder compartir con el público. Igualmente, Eduardo, Elías, muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por la organización. Esperamos haberos servido de ayuda y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio Rocaful, muchas gracias, Julio Menchaca, por esta interesante charla que nos han dado el día de hoy. Y quiero aprovechar también para informarles a nuestros amigos empresarios y emprendedores de nuestro programa México Enlaza, que justamente es a donde nos encontramos hoy aquí físicamente, pero que bueno, ya estaremos abiertos este próximo 8 de junio, abriremos las instalaciones de Casa de México. Queremos invitarlos a que visiten estas exposiciones que también tendremos abiertas para el público en general. Y bueno, no olviden visitar nuestras redes sociales, nuestra página web, que es www.casademexico.es, y esperarlos aquí en Casa de México con muchas sorpresas, con muchas cosas nuevas a partir del 8 de junio. Un abrazo, que estén muy bien y muchísimas gracias a todos.